Sagitario, bienvenido de nuevo a mi canal Dani Astral Tarot. Muchísimas gracias por acompañarme de nuevo. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que mires tu signo solar, lunar, ascendente o tu Venus y me dejes saber en los comentarios cuál mensaje resonó más contigo. Sagitario, vamos a ver qué mensaje tiene tu ex para ti. ¿Cuál es ese mensaje que a tu ex le gustaría darte? ¿Qué es eso que no te ha podido decir? Tal vez porque están en contacto cero, porque se tienen bloqueados, porque no han vuelto a hablar. Vamos a ver cuál es ese mensajito, Sagitario. Ya se volteó una carta. Éxito, humildad. Déjame sacar la que le sigue. Energía femenina, el yin. Interesante, Sagitario. Vamos a ver qué más quiere decir el tarot para ti. Ya te explico las otras dos cartas. Pero de entrada te digo, son cartas buenas, Sagitario. Creo que la carta del éxito no le salió a nadie o no le ha salido a nadie. Vamos a ver qué más te quiere decir el tarot, Sagitario. ¿Qué quiere decirte tu pareja? ¿Cómo está la situación con tu expareja? ¿Cuál es ese mensaje de tu ex para ti? 2 de oros. El carro. 10 de oros. Paje de oros. Reina de copas. El ermitaño, pero estaba al revés. 10 de copas, wow, sí, esto no le había salido a nadie, Sagitario. Déjame sacar 2 más, el 2 de espadas y el rey de bastos. Y en la base de la baraja tienes a el rey de espadas. Una energía muy intensa, Sagitario. Puedes estar lidiando con un cáncer, déjame ver qué más, un Virgo, un Piscis. Bueno, Sagitario, estás en un momento en el que las cosas se voltearon, las cosas están a tu favor. Tú tienes el éxito en tus manos, tú tienes como la ventaja, como el con qué ganar. Aunque te invitan a tener humildad, Sagitario, a no ir y restregarle a la otra persona que tú tienes la ventaja. Pero estás así como esta energía, con la corona en la cabeza y reinando. ¿Por qué? Porque esa persona de tu pasado vuelve, vuelve muy arrastrándose a ti, literalmente esa es la palabra que viene a mi mente y que era como lo que tú esperabas. Esa persona estuvo en un tiempo de decir, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que vuelvo? ¿Será que no vuelvo? ¿Hubo algún error que esa persona cometió? ¿Algo que hizo? ¿De alguna forma te faltó? ¿Te falló? Algo, una decepción, más que un engaño, es como una decepción. Y tú decidiste proteger tu energía, es decir, yo me protejo, yo sigo creciendo mi energía, sigo avanzando como persona, muy esa parte femenina, pero también esa energía como pura, independiente de si eres hombre o mujer, como yo sigo adelante, yo no hice nada malo, yo sigo creciendo, como que si tú ves las flores acá, como que sigo floreciendo como persona. Y esta persona que se quedó atrás, o sea, yo te digo, esta persona pudo haber tenido hasta el cinismo de terminarte a ti, siendo que esa persona fue la que se equivocó, la que cometió algún error, la que tuvo alguna falta, por decirlo así. Y encima tuvo el cinismo de decirte como con todo el orgullo, ¿sabes qué? Pues terminamos. Y tú fuiste como, bueno, adiós. Gracias por todo. Muy Sagitario, muy aquí no se le va a rogar nada a nadie. Pero esta persona al reflexionar, yo harto tiempo reflexionando, como diciendo, ¿yo qué voy a hacer? Yo como que la embarré, yo como que yo. Y entonces ya empezó a culparse. Y quiere como montarse el carro y decir, yo arranco y yo me devuelvo. Yo me devuelvo con la persona con la que estaba, yo avanzo, yo no voy a dejar las cosas tiradas, yo por qué hice todo esto. Es como que se arrepintió de lo que hizo, o sea, con el mismo arrebato con el que te dejó, con ese mismo arrebato, ves, con el que vuelve una persona que puede ser bastante impulsiva, pero son cosas positivas, o sea, yo pienso más que esto te dejó fue como por un orgullo. Pudo ser una discusión tonta, de pronto que tú le preguntaste como dónde estaba hasta el día, o de quién es esta llamada, o quién te mandó esto. Una simple pregunta que tú hiciste ni siquiera fue el reclamo de la vida,
pero fue una pregunta, tú, bueno, ¿qué está pasando acá? Y tú esperabas pues una explicación y esta persona en vez de explicarte se metió la ofendida de la vida porque tú le estabas preguntando, o sea, por el simple hecho de preguntar, ya te dijo, es que tú desconfías en mí, es que a ti qué te pasa, es que yo te lo he dado todo, o sea, te hizo un drama y tuvo los pantalones de decir, pues yo me voy. Y tú no hiciste nada al respecto, o sea, para ti fue cual bandera roja de si esta es su forma de reaccionar, quién sabe qué está escondiendo, quién sabe qué está haciendo, mejor que se vaya. ¿Que te dolió? Sí, te dolió muchísimo, pero tú no le rogaste aquí a nadie, o sea, fue como adiós. Y esta persona siente el cargo de conciencia ahorita, fue como que esperaba que tú le rogaras. Esta persona esperaba que tú corrieras detrás a decirle no te vayas, no me dejes, no, y no. Y al ver que no pasó, entonces ahí sí se angustió. Fue como yo la veía o lo veía Sagitario como para una familia, para tener nuestros hijos, para un futuro, una estabilidad económica, una estabilidad en todo sentido. Y al ver que te perdió así, fue como, ¿y ahora yo qué hago? O sea, yo ahora para dónde cojo, dónde busco mi estabilidad, dónde, ¿sí? Puede ser un Capricornio también, una energía bien capricorniana, tantico orgullosa. Y está como con esa sensación de yo quisiera avanzar, yo quisiera ir, yo quisiera hacer, yo quisiera, pero no hace nada. O sea, como que en su cabeza tiene esa dicotomía, y perdón, en la que quiere avanzar con todo, muy de Capricornio, quiere avanzar con todo, ir a resolver las cosas, pero al mismo tiempo es como, ay, ¿será que sí? ¿Será que sí le hago? ¿Será que sí voy? ¿Será que me va a recibir? ¿Será que me va a escuchar? Y tú estás en un plan de, pues si vuelves bien y si no también, yo estoy esperando. O sea, muy en tu corazón, tú sí estás esperando como que esta persona vuelva porque a ti también te pareció pues como muy loco que todo se hubiera terminado así, todo se hubiera dado de esta forma, fue como, ¿qué pasó? Pero tú no vas a rogarle nada. O sea, tú estás en plan de si vienes, vuelves a mí, las cosas las intentamos arreglar, pues si no vuelves, pues adiós, tampoco se te va a rogar. También el orgullo por los dos lados es harto. Esta persona va a salir de esa energía del ermitaño. En este momento está así, en este momento está pensándolo, analizándolo, intentando resolver sus dudas, puede ser un Libra también, pero va a salir de eso, va a decir, ok, voy a dejar de pensarlo, puede que esté bastante como apartado, como sin amigos, como sin gente, como sin nadie pensándolo, y decida avanzar. Diga, yo voy a avanzar, yo voy a volver a tener lo que tenía, yo voy a intentar recuperar esa relación que tenía, voy a intentar recuperar a Sagitario, voy a intentar volver a tener ese amor que tenía porque no lo quiero perder así nomás. Y tú vas a tener la opción de poder hacer como cierto juicio, de poder poner como las cartas sobre la mesa y decir, ok, explica qué pasó, explica por qué reaccionaste así, qué ocurrió ese día, qué ocurrió en esa situación, que te dé una explicación decente, una explicación real. Y en el momento en el que tú escuchas esa explicación, en el que escuchas realmente qué pasó, salen esas dudas de tu cabeza, salen esos miedos, salen esas angustias, porque si bien esa persona pues se fue, tú te quedaste en tu cabeza como, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? O sea, no es normal que reaccionara así, ¿por qué se fue? ¿Por qué me hizo este show? ¿Realmente estaría pasando algo? ¿Me estaría engañando? No sé si era la cuestión de plata, me robó plata, si era, no sé, dependiendo de lo que resuene contigo. Todas esas dudas se van a resolver y todos esos pensamientos que rondan en tu cabeza y que te están atormentando se van a ir, se van a disipar, pero solo en el momento que esa persona te dé las explicaciones pertinentes, o sea, que te dé la historia y el trasfondo de qué fue lo que pasó. Puedes estar lidiando con un Leo también. Esto va a hacer que la relación fluya, como que inmediatamente las cosas se empiecen a mover y se den, como que van a tener un nuevo inicio así muy potente, como que sí van a volver, o sea, apenas se aclaren las cosas, ustedes van a volver porque fue un simple malentendido, o sea, no era una razón de ser como para terminar, para acabar todo así, y las cosas van a empezar a darse de una forma muy intensa. Esta persona va a ser más como dedicada a ti, como voy a sacar más tiempo para Sagitario, voy a sacar, yo no sé, citas románticas con Sagitario, nos vamos de paseo, vamos al hotel, vamos a alguna cosa, como que va a tratar de volver a sembrar las cosas positivas que habían porque tú vas a estar un poco a la defensiva, como, ok, volvimos, pero
despacio y con calma y como que tú estás en este plan de yo lo pienso y vamos despacio y no voy a volver a cometer errores y estás como este buito, como analizando todo y desde la distancia revisando a ver qué hace, qué dice, si realmente vale la pena o no, como que tú tampoco te vas a dejar ir así, como, ay, sí, sí, ya volvamos y todo como si nada. Pues no, o sea, si bien es una discusión tonta y no hay nada así como de fondo que uno diga, ay, si es que hay un engaño o es hay algo que hay que tenerle pues mucho cuidado, no es tan grave, pues de todos modos tú no te vas a confiar, no vas a bajar la guardia tan fácil, pero esa persona sí te quiere, o sea, esa persona sí tiene mucho amor por ti. Te salieron tres cartas muy dicientes de amor, que es el 10 de oros y el 10 de copas y el 2 de copas. O sea, esa persona sí visualiza esa vida contigo. Y puede ser alguien de vidas pasadas que volvieron a encontrarse en esta vida. Es una persona que no quiere dejarte, que no quiere como perder lo que tú tenías y que tal vez esa persona viene como de un triángulo amoroso, viene de una tristeza, viene de una decepción y es por eso que reaccionó así de mal y como que se sintió traicionado o traicionada respecto a lo que tú hiciste. Es como, ¿por qué me preguntas? ¿Por qué me cuestionas? Pues ahí se fue así con todo. Porque seguramente viene de una relación muy tóxica, o sea, salió de una relación donde sufrió, donde se atormentó, donde como que lo maltrataron, la maltrataron y eso le causó mucha inestabilidad y estuvo en la torre por mucho tiempo, o sea, estuvo en un proceso de sanación y de reflexión terrible. No sé si te haya contado esto, no sé si te haya dicho que viene de un trauma así o te contó como muy por encima, pero esa persona decidió alejarse de ese dolor, puso de cabeza esa situación y dijo, yo por allá no vuelvo, yo dejo atrás eso, yo no quiero volver a tener ningún dolor de cabeza con una persona así, no quiero volver a sufrir, como que marcó mucho su pasado y sintió que al estar contigo, puedes estar lidiando con un libro nuevamente, es justicia divina, o sea, como que al estar contigo es como, ay, por fin se me dieron las cosas, por fin las cosas están fluyendo, por fin llegó alguien bueno, por fin llegó alguien nuevo, pero al aparecer como esos secretos, esas mentiras, esos engaños, esa duda, ese algo, lo que sea que tú hayas dudado, que hayas preguntado, esa persona se sintió directamente atacada. Fue como yo no estoy haciendo nada, yo no estoy ocultando nada. Y como que en vez de querer calmar las cosas y apaciguar el terreno y dejar las cosas claras, reaccionó súper mal, a la defensiva y mal, pero no tanto por ti, sino porque tal vez todavía no ha tratado bien esos traumas del pasado, no ha sanado ese dolor que esa persona le dejó y por eso a la primera sensación que siente de que alguien le está atacando, de que alguien lo está cuestionando, tiene miedo de volver a esta etapa, tiene miedo de volver a esa etapa en la que sufrió y lloró y se sintió mal y quién sabe todo el daño que más le hicieron, que más le hizo esa persona del pasado y como que no quiere volver a eso, entonces por eso reaccionó así, pero tampoco ha sido abierto o abierta a decirte, no, mira, yo no quiero que pase esto, yo sufrí esta situación, yo me siento así, como que no te dice nada y pues difícil adivinar, ¿no? Pero bueno, las cosas van a avanzar después de tanto pensarlo y analizarlo. Esta persona va a correr a ti, va a buscarte, van a tener un nuevo comienzo, un nuevo inicio, va a haber mucha estabilidad económica, tal vez viajen, tal vez tengan un paseo, tienen un mundo entero por recorrer, o sea, hay un nuevo inicio ahí. Esta situación que pasa es como un cierre de un ciclo y un empezar de nuevo. Es como que tenía que pasar esto para que esta persona avance, para que cierre ese ciclo del pasado y sane y tal vez hable contigo y te comente lo que ocurrió y diga, ok, yo no puedo seguir reaccionando así con todo el mundo, la persona actual no es la persona del pasado, no voy a seguir haciendo esto y cambie. Y tienen el sol. Así que es éxito, éxito en la relación, éxito en el amor, éxito en todo lo que quieran hacer. Y en las de copas, o sea, tienen una protección muy grande en esa relación, una relación muy cobijada por una protección como divina, diría yo. Ten mucha templanza,
ten templanza, ten estabilidad, ten balance, espera que esa persona hable, escucha lo que esa persona te quiere decir, escucha el por qué reaccionó así, cuál fue el sufrimiento que tuvo, cuáles son las tristezas que guarda y trata de comprender un poco, no dejes que de pronto se pierda ese amor tan bonito que hay ahí como por juzgar muy duro la reacción que tuvo esta persona, porque pues nosotros realmente no sabemos todos los traumas que trae alguien más bien ayudarlo a que vaya a terapia o vaya ella a terapia, trate esta situación y las cosas se vayan desarrollando, pero que la lectura cierre con el sol es algo muy positivo, es que va a brillar la relación para ustedes y las cosas van a volver a retomar su curso como con más fuerza. Entonces, pues te deseo lo mejor, Sagitario. Esta fue mi lectura por hoy. Déjame saber en los comentarios si la lectura resonó contigo y nos vemos en un próximo video. Adiós.